parlamentaria y qué es lo que consta dentro del informe que ha sido puesto en consideración del Pleno del Parlamento. Ahí, el pueblo ecuatoriano exige una institucionalidad sólida en la que pueda depositar su confianza. Esto no es cuestión únicamente de figuras políticas en las que coyunturalmente se sienten representados, sino de normas y procesos claros que sean aplicables más allá de lo momentáneo. En nuestra democracia representativa, la Asamblea Nacional es considerada como el primer poder del Estado, por cuanto en ella se condensa la representación del país, garantizando un sistema político donde los pesos y contrapesos son fundamentales para la separación e independencia de las funciones. Tal importancia exige una profunda responsabilidad con el pueblo, reconociendo en nuestra Constitución como el primer mandante y fiscalizador del poder público. En consecuencia y en cumplimiento de las delicadas tareas que se encomiendan a la función legislativa, demanda que las normas que regulan el ejercicio de sus funciones y atribuciones hacen posible un trabajo más ágil, eficiente, transparente e incluyente, en armonía con la Constitución y los estándares internacionales del derecho. Convencidos de que los procedimientos legislativos requieren ajustes para afinar los procederes democráticos al interior de la Asamblea Nacional, en la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, hemos acogido diversas propuestas de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Comisión, en atención a las necesidades de fortalecer las instituciones estatales y al clamor ciudadano por la eficacia de esta, ha depuesto las banderas políticas para cumplir con este objetivo. Aquí se ha valorado primordialmente el sentido nacional, tal como manda la Constitución de la República del Ecuador. Esta responsabilidad con el país y con el pueblo ecuatoriano ha implicado la tarea de unificar y analizar 26 proyectos de ley con extensas jornadas de trabajo que incluyen debates, diálogos, lecturas, sistematización de propuestas con el fin de establecer consensos en torno a lo que estimamos más favorable para el pueblo ecuatoriano. Como resultado de este trabajo, los 66 artículos que constan en este informe, que hoy se somete al primer debate, fueron aprobados tras la moción de 4 bloques de votación en la Comisión de Justicia. En el primer bloque aprobamos 63 artículos más 4 disposiciones transitorias y una disposición final. En el segundo bloque aprobamos 2 artículos. El primero plantea reformar el artículo 9 de la ley en vigencia sobre las atribuciones que tiene el Pleno de la Asamblea Nacional. Esta propuesta corresponde a 2 reformas. La primera, incluir una disposición por medio de la cual se obligue a las autoridades del Estado y demás funcionarios públicos llamados a comparecer en el Pleno de esta Asamblea a permanecer en la sesión a las que se han convocado hasta que respondan las preguntas que le formulen las y los asambleístas. Segundo, con la finalidad de cubrir vacíos legales y garantizar la seguridad jurídica, se especifica la facultad que tiene este Pleno para destituir al presidente y a los 2 vicepresidentes de la Asamblea Nacional, así como a los 4 vocales del CAL, con el voto favorable de la mayoría absoluta, de tal forma que se armonice la norma con el artículo 18 de la ley que se encuentra vigente. En el segundo artículo de este bloque se armoniza con el texto del artículo 77 de la ley en vigencia, manteniendo el espíritu de que la comisión respectiva podrá recomendar el inicio de juicio político a servidores públicos, incluyendo al presidente o vicepresidente de la República, si se determinare que ha incurrido
en alguna de las causales específicas que la Constitución prevé para su enjuiciamiento. En el tercer bloque, la Comisión aprobó la propuesta de reforma al artículo 115 de la ley vigente, a fin de que se incluya una nueva causal para la cesación del cargo de asambleísta por la desafiliación del movimiento o partido político que auspició su candidatura. De este modo, se pretende poner un alto a los acuerdos y negociados a espalda del pueblo ecuatoriano, en atención a que con las reformas al Código de la Democracia, actualmente la votación para el cargo de asambleísta se realiza por listas o en plancha y no de manera individual, considerando el plan de trabajo de la organización política que auspicia la candidatura. Es decir, la fórmula de asignación de escaños en la Asamblea Nacional pondera la institucionalidad y capacidad representativa de los movimientos y partidos políticos por sobre el personalismo de los candidatos. Con base al análisis de varias legislaciones referenciales, estimamos necesario que para fortalecer la democracia representativa, la voluntad popular expresada en las urnas, el respaldo a una propuesta política, sea respetada hasta el final de la gestión. Bastante daño le han hecho a la democracia el transfugismo político, del que aún la actual gestión de esta Asamblea hemos sido testigos para la indignación del pueblo ecuatoriano. Sin embargo, es innegable que este artículo ha suscitado un notorio debate al interior de la Comisión. Con el fin de ampliar esta discusión democrática, se ha decidido presentarlo al Pleno de hoy, para enriquecer los criterios que nos permitan tomar la mejor decisión en favor de la democracia del Ecuador. Finalmente, el cuarto bloque, aprobamos la incorporación de 8 artículos que a continuación del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa para regular los requisitos y el procedimiento para que la investigación que realizan las comisiones especializadas, para que las comisiones multipartidistas ad hoc que no se encuentran actualmente normados. Entre los puntos más destacables que se proponen con la ley orgánica, con esta reforma a la ley orgánica de la función legislativa, consta, primero, reformar el cálculo del número de votos requeridos para cada mayoría, con la que el Pleno de la Asamblea toma sus decisiones, es decir, que sin el cálculo del número de votos requerido para cada mayoría el resultado no es un número entero, se entenderá que el número requerido es el número entero inmediato superior, solamente si el decimal resultante es igual o mayor a 5. Se establece que las solicitudes de enjuiciamiento político serán tratadas por el CAL en orden cronológico de presentación. Se especifica el uso de tecnologías de la información como una herramienta para garantizar la participación ciudadana de manera que nuestros compatriotas que viven en el exterior, así como de la sociedad civil, para que puedan presentar sus observaciones y propuestas de manera presencial o electrónica ante los diferentes órganos de este Parlamento, para lo cual el CAL emitirá el reglamento respectivo necesario. Se regula que no se podrá crear comisiones especializadas ocasionales sobre las temáticas que ya se encuentran establecidas en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y que los asuntos que no se refieran de manera estricta a dicha temática deberán ser asignados por el CAL a la comisión que tenga mayor afinidad con el tema a tratarse, salvo disposición expresa del Pleno de la Asamblea Nacional. Para la Unidad de Técnica Legislativa se amplía a 8 días el plazo para que realice sus informes técnicos jurídicos sobre proyectos de ley presentados por las y los asambleístas, y se incluya un plazo que hasta la fecha
no está normado, de 3 días para que la Unidad de Técnica Legislativa emita el informe técnico-jurídico no vinculante en el caso de proyectos calificados de urgencia en materia económica. Asimismo, considerando la carga laboral de la Unidad Técnica Legislativa, se contempla que si los asambleístas presentan alcance con correcciones o modificaciones a sus proyectos de ley, el plazo para que la Unidad de Técnica Legislativa emita su informe se reiniciará a partir de la fecha de la presentación del alcance. Se elimina la actual obligación del CAL de no calificar proyectos de ley que contengan vicios de constitucionalidad y en su lugar se establece que el Consejo de Administración Legislativa deberá revisar que los proyectos de ley tengan concordancia con la disposición de la Constitución de la República. Esta reforma se realizó en virtud de que el control abstracto de constitucionalidad corresponde a la Corte Constitucional y no a esta Asamblea. Garantizar la coherencia del ordenamiento jurídico con la Constitución, por lo que, en caso de existir vulneraciones, contradicciones, inconsistencias o vicios de constitucionalidad en los actos normativos, la Corte Constitucional, como máximo órgano de interpretación de la norma constitucional, es la única facultada para declarar la inconstitucionalidad de la norma. Sobre los proyectos de ley de urgencia en materia económica se regulan lo siguiente. El ponente podrá realizar los ajustes pertinentes solicitando un receso de hasta 120 minutos si el transcurrido este lapso el ponente no entrega el texto con los ajustes, quedará insubsistente su petición y se procederá a la votación de la siguiente moción. Se podrá mocionar la aprobación del texto no solo de manera íntegra, por secciones o artículos, sino también por párrafos. El Pleno de la Asamblea podrá negar el proyecto de ley con el voto favorable de la mayoría absoluta y como consecuencia se entenderá su archivo. Si en la votación en el Pleno no existen los votos necesarios para la aprobación del informe de mayoría o minoría del proyecto de ley, se entenderá como negativa pura y simple y la presidenta o presidente de la Asamblea ordenará el archivo inmediato del mismo. Se reforma las atribuciones del Comité de Ética que tendrá ya no solo competencias para conocer denuncias contra los y las asambleístas que hayan incurrido en las infracciones señaladas en el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sino también para investigar los hechos denunciados por el incumplimiento de los deberes éticos de las y los asambleístas previstos en el artículo 162 de la ley que actualmente nos rige. Esto implica que las o el asambleísta que incumpla alguno de los deberes éticos podrá ser sancionado por esta Asamblea con suspensión del cargo por hasta 30 días sin remuneración. Se modifica la votación requerida para la remoción de los miembros de la Junta Política y Regulación Financiera y de la Junta Política y Regulación Monetaria, de mayoría calificada a mayoría absoluta, para armonizar con la ley de acuerdo al artículo 131 de la Constitución de la República, en virtud del principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 424 de la norma suprema. En suma, y como se pueden constatar ustedes, compañeros y compañeras legisladores, estas reformas no pretenden favorecer a un proyecto político en específico ni propiciar negociados a espalda del pueblo ecuatoriano. Todas ellas están motivadas por el sentido nacional que debe caracterizar cada una de nuestras acciones como asambleístas.
y pretenden fortalecer la institucionalidad del primer poder del Estado, así como promover la democracia en nuestro país. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, compañeros. Tiene la palabra el legislador Franklin Zambrano.